Demás compañeros, estamos solamente 24. Sí, para dar inicio a la clase. Vale la pena, les comento, bueno, ayer ya encontré un mecanismo para hacerles llegar las clases que están grabadas. Es a través de una plataforma que se llama WeTransfer. Sí, se genera un enlace, un link, sí. Yo voy a subirle al e-virtual para que ustedes de allí puedan conectarse a ese enlace y de ahí se podría descargar las clases que hemos tenido de manera virtual. De pronto a alguien que le interese hacer revisar o por lo menos tener material de apoyo, pero esta aplicación o más bien esta plataforma parece que únicamente permite que la información en su página esté aproximadamente una semana o 7 días, me parece. Por lo tanto, quien tenga interés tendría que descargarlo de manera inmediata. Yo me voy a poner un poquito a editar los videos. Estamos para que sean los más pequeños posibles, obviamente, en tamaño. Y obviamente para hacerlo de manera cronológica desde el día que empezamos con las clases. Entonces, que estén pendientes. Y adicionalmente, voy a mandar le voy a enviar a la persona que me estaba, ¿quién está encargada tal vez más o menos del paralelo en cuanto a esta asignatura? Si me puede indicar. Le enviaría también vía correo electrónico a esta persona y ella a su vez, si tienen algún inconveniente en esta página WeTransfer, en el enlace que le colgaría yo en el e-virtual, también les puede enviar a ustedes, reenviar este enlace vía correo electrónico. Estamos para que estén pendientes y un poquito vayan comunicándole a los compañeros que todavía no se conectan, ¿sí? Entonces vamos a hacer de esta manera también. Me permite subir archivos grandes, entonces esto me va a facilitar por lo menos que ustedes puedan tener las clases y bueno, revisar ya por su parte si quieren hacer alguna revisión de lo que hemos venido desarrollando en el Zoom. ¿Estamos? Bien. Habíamos visto ya en la última clase más o menos en cuanto a la definición de la función lineal o la ecuación de la recta, ¿no es cierto? Decíamos que esta va a tener una incidencia posterior en el cálculo diferencial, en lo que veremos respecto a la derivada, pero es importante identificar un parámetro dentro de la ecuación de la recta, que es la pendiente. Ya habíamos dicho que está asociado a un ángulo de inclinación mediante una relación trigonométrica, en este caso la tangente, y obviamente desde el punto de vista geométrico está relacionado a un triángulo rectángulo. Recuerden que habíamos visto cómo puedo yo calcular la pendiente y obviamente con la pendiente calcular la ecuación de la recta. Y bueno, mucha información del un lado y del otro lado, depende de cómo yo mire la información. Habíamos indicado que si yo tengo dos puntos por donde yo trazo la ecuación de la recta, yo puedo determinar la pendiente, ¿no es cierto?, mediante esta relación, ¿sí? M es igual a la tangente de teta. Esa es la asociación al ángulo de inclinación. Sin embargo, yo puedo calcular mediante esta ecuación ya con los pares ordenados o los puntos de los pares ordenados que yo conozco. Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1 que habíamos mencionado es la relación de un triángulo rectángulo, ¿sí? Cateto adyacente y cateto opuesto, y nosotros, en realidad lo que me representa esta diferencia Y2 menos Y1 es la altura del triángulo rectángulo y X2 menos X1 es la base de ese triángulo. Y por conocimiento no sabemos que la tangente de teta es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente, ¿sí? Bien, otra manera de determinar o evaluar la pendiente en el caso de que yo tenga la forma general de la ecuación de la recta es mediante esta expresión algebraica. M es igual a menos A sobre B, que habíamos dicho que el menos, ojo, mucho cuidado, el menos es propio de la relación, independientemente de los signos de la constante A y de la constante B. Estamos con el condicionante que B tiene que ser diferente de cero, ¿sí?
En el caso de la forma reducida, f de x igual a mx más b, ¿no es cierto? La pendiente se identifica de manera inmediata al valor que está contenido en x. ¿Estamos? Y luego vimos unas relaciones de cómo podría yo encontrar la ecuación de la recta cuando conozca la pendiente y cuando conozca un par ordenado por donde va a pasar la recta, es decir, un punto. ¿Estamos? Bien. Eh, a esto nos daba también determinar a través de la pendiente las posiciones relativas de las rectas, como habíamos visto en el caso anterior, y decíamos, ¿no es cierto? En el caso de M1 es igual a M2, implica que las dos rectas son paralelas. Cuando las dos pendientes son diferentes, indica que va a existir un punto de costa entre las rectas, pero al ser las pendientes diferentes, hay un caso particular que dice que cuando la multiplicación de M1 por M2 es igual a -1, esto geométricamente y gráficamente representa que las dos rectas entre sí forman un ángulo de 90 grados. ¿Estamos? Esto nos permite determinar o asociar el concepto de la forma normal de la ecuación de la recta, que es dada una L1 y dada esta condición, o yo utilizo esta condición, voy a encontrar una L2 que me permita cumplir la condición de perpendicularidad, pero voy a poder trazar su forma matemática. Sujeta, claro está, ¿a qué? A establecer un punto por donde debería de pasar L2. Esa es una información adicional que se le debe dar a esta relación. Y aquí habíamos puesto un ejemplo, ¿no es cierto? 5x menos 7, 11, 7y menos 11 es igual a 0. Más o menos aquí está descrita la resolución. Esta es la condición matemática. Esta es la ecuación L1. Saco su pendiente, ¿no es cierto? Que es 5 séptimos. Con esta relación, despejando M2, me permite encontrar la pendiente de la recta que va a ser perpendicular a L1. El problema me dice que esta recta L2 debe de pasar por el origen. Ahí está implícita un par ordenado, un punto por donde debería de pasar la recta. Y mediante una relación anterior que ya habíamos descrito, puedo calcular la ecuación de la nueva recta. Esta es su forma ordinaria y esta es su forma general. ¿Sí? Estamos, como podemos observar, con la original, estas dos rectas entre sí son perpendiculares. Dado cuenta de que partimos de esta definición matemática. Esta fue la condición para que sean perpendiculares. Bien, dentro de las otras aplicaciones que nosotros podríamos considerar es la determinación, ¿no es cierto?, de la distancia que puede existir entre un punto que no le pertenece a la recta y la recta. Y esa relación se la describe mediante, o se la evalúa esa distancia que se define es mediante esta relación. Para poder aplicar esta relación es muy importante tener lo que había mencionado, el punto x1, y1, que no le pertenece a la recta. Ojo, esto es importante porque es la condición para poder encontrar la distancia. Y obviamente si nosotros un poquito le vemos a qué se refiere, dice aquí yo tengo una recta y aquí está un punto, ¿no es cierto? Aquí está el punto que yo quiero sacar la distancia. La distancia con respecto a la recta se entiende que debe de cumplir la condición de ser perpendicular. Este es el punto P, que es un dato de entrada. Bueno, depende de qué es lo que me pide el problema. Estamos, ¿no es cierto? Y obviamente este es el punto sobre el cual yo quiero encontrar esta distancia con la condición de ser perpendicular y esa la hallo mediante esta relación. Lo que estaba mencionando es que la relación que nosotros podemos observar, AX1 más BY1 más C1, implica que la ecuación de la recta debe ser expresada en su forma general. ¿Para qué? Para identificar el parámetro A, identificar el parámetro B, identificar el parámetro C. Recuerden que una clase anterior les había indicado, me parece este ejemplo, este ejemplo de aquí, saca la representación en todas sus formas. No sé si alguien lo hizo, tuvo algún inconveniente, tal vez si me pueden por favor indicar eso, cómo les fue con este desarrollo, que solamente era de cambiar la forma, nada más. Sí, alguien tal vez, no sé si alguien lo desarrolló, pero tuvo algún inconveniente. Sí.
Insisto, ¿alguien lo hizo o tal vez tuvieron algún inconveniente? Doménica. ¿Me escucha, Doménica? Anabel, Carlos, Cristian, David, Damián. ¿Alguien hizo? Joana. Milena, María Milene, así es, Marta. Milena. No. ¿Alguien hizo o nadie hizo? Eh, Nadie hizo. Buen día, profe. Sí, sí lo realicé igual. Siempre salió en las 4 maneras. Ya, listo. Por favor, vean, yo les pido de manera encarecida, o sea, esta es ya su responsabilidad, lo que de alguna manera les voy diciendo que desarrollen. Lo importante es saber si es que tuvieron algún inconveniente, luego aquí, utilizando la plataforma, tratar de solventarlo, ¿sí? Recuerden que el día de mañana yo ya voy a subir las primeras actividades y si es verdad, pedía que me pueden hacer las consultas. Recuerden que el primer día de clase yo les había mencionado, las consultas no pueden ser, todo se trate de hacer que se entienda ese momento en una hora, ¿no? Eso es medio ya bien complejo, ¿sí? Bien. Entonces, nuevamente haciendo acotación a esta relación que está descrita aquí, lo importante es llevar la ecuación a la forma general. Vuelvo a insistir, ¿para qué? Para identificar justamente los parámetros A, B y C. Y de esta manera poder calcular la distancia de un punto a una recta. Estamos... listo. Y la otra relación que le sigue es cómo yo puedo determinar la distancia de dos rectas paralelas. ¿Sí? La distancia de dos rectas paralelas. Si hablamos que son coincidentes, la lógica geométrica me dice que la distancia es cero, ¿no es cierto? Pero sin embargo, si yo tengo dos rectas, voy a utilizar esta misma gráfica de acá, es decir, tengo otra recta acá, una L1 y una L2, ¿no es cierto? Entre las dos va a haber una distancia también que debe ser perpendicular por el concepto de paralelismo que existe entre L1 y L2. Y la relación matemática, nuevamente, que me permite establecer esta distancia es la que está aquí descrita. Ojo, recuerden que deben de ser expresadas en valor absoluto las distancias, ¿sí? No son negativas. Estamos mucho cuidado con eso porque alguien se saca una distancia negativa. Numéricamente puede estar bien, pero la interpretación no corresponde. ¿Estamos? Bien. Y aquí nuevamente podemos observar que lo que yo necesito nuevamente es determinar las constantes de la forma general de la recta. Que esta expresión la pueda yo cambiar en base a los parámetros de la forma ordinaria, cualquiera de los dos, si la puedo hacer, tendría que ser una cuestión matemática nada más. ¿Sí? Es decir, en vez de utilizar ABCD, utiliza las características o los elementos de la forma ordinaria o de la forma simétrica o de la forma paramétrica. Podría cambiar estas relaciones algebraicas, pero vamos por lo práctico. Llevémosle a la forma general. Bien, aquí también les pediría que en base a estas relaciones desarrollemos estos 4 ejercicios, por favor. Esto lo revisaríamos el día de clases la próxima semana. No tiene nada que ver con lo que mañana vamos a realizar, Rojo. ¿Estamos? A ver que alguien me está consultando. Explicar como un ejemplo. Bien. Darío, hagamos esto. Lo de aquí, traten de desarrollar. Si no se puede, ¿cuándo tenemos clase? El día lunes. El día lunes me comentan cómo les fue y hacemos aquí los que no se hayan podido desarrollar. ¿Estamos? Por eso les pedí el ejercicio anterior, si lo desarrollaron, podríamos aquí hacer luego cualquier situación. Entonces esto, tratemos de hacerlo ahora para el día lunes, ¿sí? Pero vuelvo a insistir, si algo no les sale, me avisan, me comunican, profe, este no me salió, y ahí lo desarrollamos, no hay ningún inconveniente, ¿sí? Pero yo necesito que ustedes me digan, profe, esto no se entiende, justamente veamos con un ejercicio, con un ejemplo, y aquí lo hacemos en clase, pero esto hagamos para el día lunes, ¿sí? Traten de desarrollarlo en base a lo que pide acá. Y recuerden, nada tiene que ver con lo que se va a realizar el día de mañana. ¿Listo? Bien.
Otra contraparte que es muy importante dentro de las funciones algebraicas son las formas cuadráticas y cúbicas. Y en estas vamos a analizar 4 funciones o 4 ecuaciones, pero son no funciones, son ecuaciones por su forma en la cual están expresadas, pero son ecuaciones que mediante una relación, mediante operaciones algebraicas básicas, como en un momento lo vimos en una clase anterior, yo las puedo llevar o mover o las puedo escribir como una función. ¿Estamos? Bien, estas 4 ecuaciones que vamos a desarrollar se fundamentan mediante esta ecuación general. La forma ax al cuadrado, by al cuadrado, más cx más dy más e, igual a 0. Y sobre estas van a ver que se desarrollan y se expresan o se representan todas estas, cuatro formas que vamos a describir a continuación. ¿Sí? Vamos a darnos cuenta de que cada una de estas ecuaciones está netamente ligada a los valores o a estas constantes, A, B, C, D y E mayúscula, ¿sí? Que son las constantes que en realidad van a determinar cuando hablamos de la ecuación de la circunferencia, cuando hablamos de la ecuación de la parábola, cuando hablamos de la ecuación de la elipse y cuando hablamos de la ecuación de la hipérbola, ¿sí? Ya vamos a ver, y me gustaría que traten de capturar ese concepto, como digo, porque van a ver que todo se mueve. De hecho, aquí también está descrita la ecuación de la recta. Si somos observadores, voy a hacer lo siguiente. ¿Sí? Si yo tacho, ¿no es cierto? O elimino estos dos términos, si ustedes observan la forma cx más dy más d igual a 0, nosotros podemos abstraer que esa es la ecuación lineal o es la ecuación de la recta. Nada más, a partir de esta misma relación. Ahí está implícita, ¿no es cierto?, la forma de la recta. ¿Cuál sería la condición que yo debería de argumentar entonces para decir que aquí también está la ecuación de la recta? Sí, que la constante A tiene que ser igual a B y a su vez estas dos constantes tienen que ser igual a 0. Esa es la condición que yo estaría argumentando para decir que dentro de esta forma general también está considerada la ecuación de la recta. Estamos un poquito siendo matemáticos, o sea, decir, ve, aquí también está implícita la ecuación de la recta. ¿Cuál es la condición? Que A igual a B igual a 0, de tal forma que yo hago desaparecer los términos al cuadrado, tanto en X como en Y. ¿Estamos? Bien, empecemos con la primera ecuación, la primera gráfica, la primera curva, que es la ecuación de la circunferencia. Y para ello, demos una definición formal, o sea, literal. Cómo se construye la ecuación de la recta. Y se dice que es el lugar geométrico de un punto que se mueve en un plano de tal manera que conserva la misma distancia constante con un punto fijo. Es decir, es clarísima la definición, porque dice, yo tengo un punto, ¿no es cierto?, que se va desplazando en el plano, no sé si se aprecia allí en lo que estoy haciendo en la PPT, se va desplazando. ¿De qué manera o cumpliendo qué condición? Que si yo mido la distancia a un punto fijo, que es el punto C, esta distancia, dice, se mantiene constante. Esta distancia que se mantiene constante, ¿cómo se llama para mí? Porque recuerden, es algo que nosotros debemos haber desarrollado en el colegio. Y lo conocemos porque no solamente lo estamos manejando aquí. Esa distancia constante, ¿cómo se llama? ¿Quién me puede ayudar con esa definición? El ¿Perdón? radio. El radio. Correcto, gracias. Es el radio, ¿no es cierto? Ahora nosotros tenemos que hacer una expresión, gracias Tania, tenemos que hacer una representación de lo literal de esta definición a ecuaciones matemáticas, ¿sí? Y dice que entonces la ecuación de la circunferencia está descrita en su forma ordinaria como x menos h elevado al cuadrado más y menos k elevado al cuadrado igual a r al cuadrado, donde aquí se denota esa distancia o el radio como ustedes acaban de mencionar. Algo súper importante que nosotros podemos ver en esta relación es que h y k para nosotros me representan la posición del centro de la circunferencia. Pero vista desde otra perspectiva, en realidad h y k es el concepto de trasladar.
la ecuación de la circunferencia. Recuerden que habíamos visto ya esa parte. Es decir, yo también, si es que hago esto, x al cuadrado más y al cuadrado, ¿no es cierto? Igualado a r al cuadrado. Yo puedo decir que esta es la ecuación de la circunferencia. ¿Con qué característica? ¿Quién me dice? Con centro 0, 0. Correcto, con el centro en el origen del sistema y en el par ordenado 0,0. Y lo que dije hace un momento, si yo comparo esta expresión, en realidad la que está aquí descrita en la PPT, lo único que me está diciendo es una circunferencia que puede estar posicionada en cualquier parte del plano. ¿Por qué? Porque yo hice un desplazamiento horizontal y al mismo tiempo un desplazamiento vertical. Si ven que ese concepto ya lo vimos, sino obviamente ya lo hacemos aterrizar. De hecho, es una misma circunferencia donde el radio no se ve afectado para nada. Lo que únicamente que hemos hecho es cambiar la posición de la circunferencia y centrar su origen o su centro de la circunferencia en cualquier parte del plano, pero el radio se sigue manteniendo de la misma manera. Estamos, como digo, esto creo que es, recuerdas del colegio, en el colegio se llamaba el tema de la geometría analítica. Bien, de todas maneras, esto pueden revisar. Hay el libro de Le Mans, creo que ustedes lo recuerdan, es un libro muy, muy bueno. Yo considero que dentro de la geometría analítica es un texto muy, muy bien elaborado para tratar este tema de las formas cuadráticas y cúbicas. Bien, bien, ahora, si nosotros hacemos el desarrollo de estos trinomios cuadrados, perfecto, x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado igual a r al cuadrado, y ordenándole, ojo, estoy haciendo el desarrollo, y ya van a ver el por qué, porque en muchos casos la ecuación de la circunferencia y todas las otras tres curvas que vamos a desarrollar no necesariamente están expresadas en sus formas ordinarias, pueden estar expresadas en otra forma, que justamente es lo que habíamos mencionado hace un momento. A esta forma general quiero llegar. ¿Sí? Si hago este desarrollo y ordenando, ¿no es cierto? Voy a tener esta expresión matemática. Recuerden, ¿cuál es el desarrollo del trinomio cuadrado perfecto? Es el cuadrado del primero, como es negativo, menos el doble producto del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo término. Esto es con respecto a x. Con respecto a y, el cuadrado del primero, menos el doble producto del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo, y el radio al cuadrado, únicamente le pasé al mismo lado de la ecuación, por eso es que queda igualado a 0. Aquí yo ya le he ordenado, ¿sí? Es decir, puse en primera instancia las formas elevadas al cuadrado, luego le puse las formas a primer orden, x y, y luego obviamente los términos que son constantes. Bien, permítanme borrar esto un ratito para hacer lo siguiente. Bien, entonces aquí ustedes observan lo que acabé de mencionar, ¿no es cierto? Esto está desarrollado en esto, sin, ya acomodadas las relaciones. Y lo que vamos a hacer a continuación es comparar con la forma general que describí en la PPT anterior, es decir, la forma general de estas formas cuadráticas, ¿no es cierto? Y si ustedes observan, lo que vamos a hacer a continuación es comparar cada uno de los términos con las potencias asociadas. ¿A qué me refiero? Aquí tengo x al cuadrado con x al cuadrado, y al cuadrado con y al cuadrado, x con x, y con y todos estos términos que son independientes y no tienen ninguna relación asociada al x o al y, con el factor o con la constante e. ¿Sí? Entonces, ¿con qué intención? Justamente es para sacar los primeros parámetros de las primeras condiciones que yo podría identificar, ¿sí? Para establecer cuando una ecuación en su forma general me presentan, yo pueda identificarle de manera inmediata. ¿Estamos? Es decir, si yo comparo el término x al cuadrado con ax al cuadrado, ¿qué podría yo considerar? ¿Qué podría yo hacer? Lo que estoy haciendo es esto. X al cuadrado es igual a x al cuadrado.
¿No es cierto? Por regla algebraica, ¿qué pasa con x al cuadrado? ¿Qué haría? Si les estoy haciendo una igualación. ¿Qué puedo hacer con ese x al cuadrado? ¿Quién me dice? ¿Quién me ayuda con eso? ¿Qué harían ustedes allí algebraicamente? X al cuadrado es igual a x al cuadrado. Vamos a ver. ¿Quién me responde? Se simplificaría. Correcto, gracias Andrés. Se simplifica. Es esto, esto. Lo cual implica, ¿no es cierto? Lo cual implica que A, ¿cuánto va a valer? Va a valer, va, correcto, 1. ¿Estamos? ¿Sí? Eso es lo que estoy haciendo, es decir, término a término. Con B, ¿qué pasaría? O más bien, ¿cuánto vale B? 1. ¿Cuánto vale C? Estoy haciendo exactamente lo mismo. ¿Cuánto vale C? -2. ¿Qué más, Per? Menos 2H. Correcto, menos 2H. ¿Cuánto vale D? ¿Cuánto vale D? Menos 2K. Correcto. ¿Y cuánto vale E? Eso ya lo dije prácticamente hace un momento. ¿Cuánto vale E? La Lo suma que de los sería h al términos cuadrado más k al independientes. cuadrado menos r al cuadrado. Correcto. Entonces, todos los términos independientes vendrían a ser la constante E. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo analizar aquí? ¿Sí? Yo puedo expresar entonces en la forma general la ecuación de la circunferencia, es decir, ax al cuadrado más bx y al cuadrado más x más dy más c es igual a 0. Y lo que yo puedo decir, lo que mencioné hace un momento, ¿qué tal si el problema se me presenta en la forma general? ¿Cuáles creen ustedes que sería la condición para decir, esta es la ecuación de la circunferencia? ¿Sí? Viendo solo la forma general, no la forma ordinaria. ¿Cuál sería la condición? Aunque un poquito ya está descrito allí en el texto. ¿Cuál sería la condición para decir, esta es la ecuación de la circunferencia? Les voy a rayar. La condición que me dice que cuando está expresada en la forma general es que la constante A y la constante B sean iguales, inclusive en signo, o sean iguales a 1 o sean iguales. ¿Estamos? Si yo una ecuación se me presenta en la forma general y yo puedo identificar la forma x al cuadrado más y al cuadrado de entrada, yo digo, esta es la ecuación de una circunferencia. Esa es la primera condición. Luego ya vamos a ver que existen otras también, como la determinación del radio. Pero de entrada yo podría decir, si una ecuación general escrita x al cuadrado más y al cuadrado menos 4x menos 5y menos más 8, digo, esta es la ecuación de una circunferencia, ¿sí? De entrada, o sea, esa es una, la identifico de primera. Y ya vamos a ver con las otras relaciones, por favor tengan esto presente, el por qué digo, yo ya tengo los tips necesarios para poder identificar la ecuación, un tipo de ecuación. Bien, en la parte que le sigue, yo he hecho un desarrollo, o se está aquí expresado un desarrollo, ¿para qué? Para relacionar la forma ordinaria con la forma general. Si ustedes observan, ¿no es cierto? Vamos a ver. A ver. La última sobre todo. A ver, permítanme borrar un ratito esto para... Correcto, a ver, déjenme ver. Es decir, esta última relación. Esta de aquí. Es consecuencia de la parte matemática, ¿sí? Perdón, ahí ya me quedó medio chueco. Con la de acá. ¿Estamos? Hemos relacionado que la forma ordinaria, ¿sí? Está expresada también acá en su forma ordinaria. Pero si ustedes observan, aquí están presentes, ¿qué cosa? Las constantes de la forma general. Si ven, este más c sobre 2 es menos h. Este más d sobre 2 es k. Y toda la constante que está descrita aquí sobre 4
me corresponde al radio. ¿Sí? Solamente estoy sacando la relación en términos de las constantes de la forma general. Estamos para algunas transformaciones matemáticas que yo podría necesitar o requerir. ¿Sí? Bien. ¿Cómo yo puedo construir la ecuación de una circunferencia a partir de una información de entrada? Se establece que yo puedo generar la ecuación de la circunferencia, ¿sí? Cuando tengo 3 puntos que deben de cumplir una condición geométrica, que no sean colineales, es decir, que no estén alineados. Entonces, cuando yo tengo 3 puntos como datos de entrada, ¿sí? En la ecuación de la circunferencia, perdón, cuando tengo 3 datos de entrada, yo puedo trazar geométricamente la ecuación de una circunferencia que pase por esos 3 puntos. Disculparán la gráfica, pero... ¿Sí? Yo puedo hacer esa condición. Puedo generar. Ahora lo que yo tengo que encontrar es cuál es la ecuación matemática que me describe esa curva. ¿Sí? Y como vamos a ver, ¿mandé? ¿Alguien me comentó algo tal vez? Sí, y como vamos a ver a continuación un ejemplo que voy a desarrollar, van a ver que aquí vamos a utilizar herramientas como, yo diría como el álgebra lineal, ¿sí? Y ecuaciones simples de hacer un planteamiento, como vamos a ver a continuación en el ejemplo que ya voy a realizar, ¿sí? ¿Cómo podría yo cambiar la forma y saber cuáles son mis incógnitas? Porque esa es la parte fundamental, ¿sí? Bien. A ver. Algo también importante previo al ejemplo que voy a desarrollar era lo que yo había mencionado. Recuerden que lo que yo tengo descrito es una ecuación matemática que me representa una curva cerrada, en este caso hablando de la ecuación de la circunferencia. Y habíamos dicho que esta ecuación matemática no es el concepto de, no cumple las condiciones del concepto de función, ¿no es cierto? Cuando aplicábamos la recta vertical, se había verificado, voy a utilizar esta misma gráfica, recuerden cuando trazábamos la recta vertical, decíamos que para una misma entrada, como nosotros podemos ver gráficamente, tenía 2 valores de salida, lo cual no hacía que se cumpla la condición de función o cumpla con la regla de la recta vertical. Sin embargo, mediante operaciones algebraicas simples, sencillas, básicas, yo sí podría obtener que esta forma de ecuación, ¿no es cierto?, se transforme en una forma de función. Ojo, recuerden que cuando habíamos visto un análisis justamente utilizando la ecuación de la circunferencia, nosotros despejamos la variable y, pero debíamos de analizar la potencia que estaba elevada al cuadrado, porque la potencia en el momento que nosotros nos desplazamos a la otra relación, me generaba el más y el menos. Y decíamos, aquí estoy utilizando la ecuación de la recta con el centro en el origen, pero esto lo puedo hacer en cualquiera de las otras formas matemáticas, ¿no es cierto? Si era un poquito algo adicional, nada más.
Ya, ahí está. Listo. Bien, repitiendo por enésima vez, decía de que mediante el uso de despejar una variable en función de la otra, yo puedo construir dos relaciones matemáticas. Ahí se escucha tal vez, ahí sí se escucha. Sí, ahí creo que se debe de escuchar. Ya activé el audio. Se generan dos relaciones o dos funciones, ¿no es cierto? Había dicho de que en un caso sería la semicircunferencia positiva, cumple la condición de función, y la otra con signo negativo, la semicircunferencia negativa, en el caso de la ecuación de la circunferencia. ¿Estamos? Bien, entonces es una operación matemática simple, no es nada complejo despejar una variable en función de la otra. ¿Estamos? Listo. Lo que les había mencionado, vamos a desarrollar un ejercicio, como se observa allí en la presentación, ¿sí? En donde me pide encontrar justamente la ecuación matemática que me describa la ecuación de la circunferencia, ¿sí? A ver, ahí me deben de ver. Déjenme ver un poquito, voy a ponerle en la pizarra. Voy a acercar un poquito más. A ver, que se vea un poco más claro. Creo que ahí estamos. ¿Sí? Bien, ¿cómo planteamos este tipo de ejercicios o de problemas en base a lo que me solicita el enunciado? ¿Sí? Me dice, hay el centro y la ecuación de la circunferencia, ¿no es cierto? Si esta pasa por 3 puntos. El punto A, el par ordenado menos 1, 1. El punto B, el par ordenado 3,5. Y el punto C, el par ordenado 5, menos 3. Lo importante en algunos ejercicios es justamente hacer la representación gráfica. Y ahí yo puedo tener alguna información relevante en el ejercicio. Y tengo mi sistema de coordenadas y voy a posicionar estos 3 puntos. No sé si se alcanza a ver, me parece que un poco brillando. Mejoró algo, algo parece. Bien, entonces posicionemos el punto. Dice el A menos 1, 1. Menos 1, 1. Es decir, aquí tengo el punto A, ¿no es cierto? Luego dice, tengo el punto B, 3,5. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces tengo el punto que vendría a ser el punto B. Estaría descrito acá. Y luego tengo, dice el punto C, 5,3. 5, menos 3. 4, 5. Esto es 5 y menos 3. 1, 2, 3. Es decir, aquí está mi punto C. Entonces, gráficamente, yo he posicionado esta información y geométricamente debería de construir aquí una circunferencia. Como digo, ese es uno de los teoremas que se pueden encontrar en la geometría analítica. Que una ecuación de una circunferencia se puede, conocidos 3 puntos, se puede trazar la ecuación de la circunferencia y obviamente encontrar su relación matemática. Bien, tenemos la forma general de la ecuación de la circunferencia que hemos descrito, que es x al cuadrado más y al cuadrado más cx más dy y más e igualado a 0. Esta es la forma general de la ecuación de la circunferencia. ¿Sí? ¿Cuál es la condición? Que la circunferencia tiene que pasar por A, tiene que pasar por B y tiene que pasar por C. Esa es la condición y el teorema como lo establece. Por lo tanto, lo que yo puedo hacer es lo siguiente. Sustituir X en el primer par ordenado, es decir, X y Y.
El primer par ordenado era menos 1, 1. Por lo tanto, voy a tener la siguiente ecuación. Menos 1 elevado al cuadrado, más 1 al cuadrado, más c por menos 1, más d por 1 y más e. Esto igualado a 0. ¿Estamos? Reescribiendo todo esto me quedaría menos c más d más e. Y aquí me va a quedar igual a menos 2. Tengo una primera ecuación. ¿Sí? Y este procedimiento lo hago con los otros dos pares ordenados. Es decir, ahora voy a cambiar el par ordenado. Aquí era 5,3. Por lo tanto, aquí la ecuación me quedaría escrita 5 al cuadrado más 3 al cuadrado más 3c más, 5c más 3y y más e es igual a 0. Yo ordenando me queda 5c, aquí es 3d, más 3d más e, y esto va a ser igual 25 más 9, me queda que es igual a 34. Y tengo... Disculpa. Sí. El punto B es 3,5. El punto B, híjole, se le he puesto mal el gráfico. 3,5, cierto, perdón, aquí le he hecho mal. 3,5, gracias. Aquí lo escribí mal. Aquí le tengo que cambiar, ¿no? Aquí sería 3, 5, aquí vendría a ser 3 y 5, gracias. Entonces aquí me quedaría 3, 5, y acá me quedaría igual, aquí me quedaría menos 34 igual. ¿Sí? ¿Estamos? Vendría a ser la segunda ecuación. Y la tercera en C, ¿cuánto es 5 menos 3. ¿Estoy bien? 5 menos 3. 5 menos 3. Y nuevamente hago el mismo procedimiento. Entonces, ¿qué me va a quedar? 5 al cuadrado más menos 3 elevado al cuadrado más 5c menos 3d más f igualado a 0. Y haciendo las operaciones me quedaría y acomodando 5c menos 3d más f, y esto va a ser igual a menos 34. Si ustedes observan, en realidad, de estas tres ecuaciones, sí, al final, ¿qué me correspondería formar con estas tres ecuaciones? Un sistema de ecuaciones. Donde las incógnitas son ¿cuáles? C, D y E. Correcto, C, D y E, ¿no es cierto? Aquí le he puesto E. Estamos de tal forma que el programa se convierte en algo que ustedes ya manejan, ¿no es cierto? Yo puedo utilizar entonces la teoría del álgebra lineal para resolver este tipo de sistema que se ha generado. Le voy a acomodar entonces las ecuaciones para ver el sistema, ¿no? Cómo queda desarrollado, y obviamente es la contraparte, ya viene la resolución como tal. Es decir, mi sistema quedaría escrito como menos C más D más D es igual a menos 2. 3C más 5D más E es igual a menos 34. Y la otra ecuación es 5C menos 3D más E es igual a menos 34. Este es mi sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas, y lo que dije hace un momento, en donde yo, aplicando la teoría del álgebra lineal, podría resolver. ¿Estamos? Entonces, el planteamiento de este problema sería de esta forma. ¿Qué es lo que yo trato de encontrar? ¿Cuánto vale C? ¿Cuánto vale D? ¿Y cuánto va a valer E? Recuerden que me pedía el problema. Hay el centro y la ecuación de la circunferencia. Con la constante C, D y F, una vez que yo las hallo, esta contraparte la van a tener que desarrollar ustedes porque es álgebra lineal, ¿no es cierto? C, D y F. Sí, yo ya puedo determinar lo que me está pidiendo el ejercicio. Porque en el momento que encuentro C, D y F, primero puedo hacer su representación general. Es decir,
ya puedo expresar x al cuadrado más y al cuadrado más d lo que valga, ¿no es cierto? Le voy a escribir, algo va a valer, d lo que valga y f lo que valga. Sin embargo, todavía no encuentro yo el centro de la circunferencia, pero sí tengo las relaciones matemáticas. Recuerden que asociaban la forma ordinaria y la forma general, en donde en la forma ordinaria yo sí podría identificar cuáles eran el centro de cuáles eran el par ordenado que me daba el centro de la circunferencia. ¿Estamos? Y para eso puedo utilizar estas relaciones de aquí. ¿Sí? Y obviamente la última de acá para encontrar el radio. Es decir, una vez que hallo C, una vez que hallo D, una vez que hallo F, lo que yo voy a hacer es que C es igual a menos 2H, me parece que era, o 2H. Como consecuencia, voy a tener que H es igual a menos C sobre 2. Ya encontré uno de los pares ordenados del centro. Lo mismo hago con D, es igual a menos 2K. Sería K es igual a menos D sobre 2. De tal forma que esto es el centro de la circunferencia. ¿Estamos? Estoy encontrando el centro de la circunferencia. Esto es el par ordenado que me va a indicar dónde está posicionado el centro de la circunferencia como tal. Y R, el radio de la circunferencia, la saco de la última relación. Me dice que E es igual a H al cuadrado más R al cuadrado, perdón, menos K al cuadrado menos R al cuadrado. De aquí tendría que despejar R y me va a quedar que R es igual a la raíz cuadrada. Ojo, aquí el radio es positivo, por lo tanto tengo que tomar el signo positivo de la raíz cuadrada. Me quedaría entonces que esto va a ser igual a H al cuadrado más R al cuadrado menos E al cuadrado. Y de esta manera encuentro el radio, ¿sí? Y si quiero expresar su forma ordinaria, ya la haría directamente. Tengo H, perdón, tengo X y tengo el valor de H calculado ya, más Y, K tengo calculado, y R está acá calculado también, de tal forma que podría expresarle en su forma general o su forma ordinaria. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, esta es la parte matemática, en realidad. Como ustedes pueden observar, es algo que teníamos conocimiento. No es nada nuevo que como tal estemos desarrollando. Solo les aplica los conceptos que de alguna manera ya los teníamos conocidos con anterioridad. ¿Sí? ¿Pregunta? ¿Preguntas? ¿Alguna duda? Queda claro el desarrollo del ejercicio, como digo. Claro, me falta calcular C, D y F. C, D y E, perdón. Esa partecita ya les dejo a ustedes, porque ustedes manejan de manera adecuada el álgebra lineal. Eso no debería ser. Profe, por Dígame. favor, ¿nos podría repetir nuevamente el despeje de R? Porque ahí dice H al cuadrado más R al cuadrado menos Perdón, gracias. No, aquí es, en vez de R al cuadrado, ¿qué tiene que ser? K al cuadrado. ¿Sí? Estoy despejando de acá arriba. ¿Sí? Entonces, obviamente, R al cuadrado pasa al otro lado, el E pasa acá y no es de al cuadrado. Gracias. Ese sería solamente menos de, gracias por hacerme que es. Sería H al cuadrado más K al cuadrado menos E, todo eso es raíz cuadrada. Y lo que decía, tengo que tomar el valor positivo de la radicación porque el radio es un valor positivo, es valor absoluto. ¿Sí? Ahí está, perdón, hago la corrección. Es H al cuadrado más K al cuadrado menos E, que se despeja de acá. ¿Estamos? Y obviamente, ya, si tengo la información, no sé, déjenme ver si es que le puedo calzar. Déjenme ver si le puedo. No sé si la circunferencia tendría que ser algo así. Algo así. Calculo que el radio debería de estar por aquí. Así. Ya con los números me va a salir con mayor exactitud. Algo así. El radio podría estar por allí. A ver, vamos a ver. Por allí, no sé.
Ya con los datos exactos, yo voy a poder inclusive hacer la representación gráfica de la ecuación de la circunferencia, porque yo ya voy a conocer el radio y voy a conocer dónde está el centro. ¿Sí? Entonces, es más, yo pensaría que un buen ensayo de esto sería de dar estos datos, encontrar H y K, el radio, y con un compás verificar nada más la información. ¿Sí? O sea, son cosas que podríamos hacerlas, o sea, solamente para verificar lo numérico con lo gráfico, que se cumple. Preguntas, no sé, ¿queda claro? ¿Alguna duda? ¿Sí? De igual manera les dejo este ejercicio un poquito más complejo tal vez, pero denle una vuelta. Estos ejercicios en la geometría analítica, en lo personal a mí me gustan bastante porque nos hacen pensar bastante también, ¿sí? O sea, hay cosas bastante interesantes en los ejercicios que se plantean, sobre todo en este texto, como les digo, el libro de la geometría analítica de Alemán. Es un excelente texto para mí en cuanto a la geometría analítica y el planteamiento de problemas. Hay cositas bien diluidas y que a uno le hacen pensar y al final uno encuentra cuando uno encuentra la solución, uno se da cuenta de que no son cosas tan complejas como tal, son cosas que nosotros las conocemos. ¿Sí? Bien. Preguntas, ¿queda claro o no queda claro? ¿Alguna duda? ¿Preguntas? ¿Todo está bien o algo que vale la pena aclarar? El silencio lo dice todo. Bien. Creo que no sé si estaba aquí. A ver, vamos a ver, alguien quiere hacer una consulta. Pero ¿qué pasa si se cruza una recta? A ver, si se cruza una recta tangente, ¿de qué manera, pero? ¿Qué pasa si se cruza una recta tangente? Cuando me hacen preguntas en este sentido, es otro ejercicio, pero no sé si es un poquito más específica. ¿En qué sentido se cruza la recta tangente? ¿En dónde? Como digo, el problema, ahí vamos queriendo hacer nosotros con las preguntas, queremos hacer un problema, pero a lo mejor nos hace falta información. Una recta tangente podría ser así, sería así, y así. Hay que ver en qué contexto me pide el ejercicio. ¿Sí? No le podría yo responder exactamente porque la pregunta un poquito es suelta. ¿Qué saco con la recta tangente? No sé, pues, ¿qué me pedirá? Sí. Tendría que tener más argumentos para saber cómo voy a utilizar eso. Tal vez el problema podría ser encontrar la ecuación de la circunferencia conocida a la recta tangente a la circunferencia y cuya distancia es tanto. Si me da la distancia, me da el radio. Con eso yo podría encontrar el centro de la circunferencia con la ecuación anterior. ¿Recuerdan? Se me ocurre, ¿no? Estoy queriendo inventarme ahorita un ejercicio, pero tendría que diluirle bien. Podría encontrar este par ordenado, porque si me da la distancia del punto a la recta tangente, y bueno, podría encontrar de pronto este punto, y no sé, tendría que estructurar el ejercicio. Estamos, como digo, no tendría una respuesta porque un poco la pregunta no me queda muy clara. ¿Estamos? Sí. Bien, de igual manera, tratemos de hacer este segundo ejercicio de aquí que está desarrollado. Muy interesante. Más o menos es diferente al anterior. Hallar la ecuación centro y radio de la circunferencia que pasa por el punto 6 y 8 y cuyo centro está sobre la recta 3x más 7y más 2. ¿Sí? Insisto, algo muy importante es hacer una gráfica. En la gráfica hay información que yo podría sacar, ¿sí? Para poder plantear las ecuaciones. Sobre todo eso, allá hay una información que uno puede capturar y ve qué es lo que podría ser, y qué información más puedo obtener de ahí. ¿Sí? Bien. Vamos a otra forma cuadrática que se conoce como la ecuación de la parábola.
¿sí? Y también partiendo de la definición geométrica de la parábola, un poquito le voy a desconectar el video para que no se me vaya la señal. Sí, de igual manera vamos a partir de una definición en la que se establece ¿sí? Bien, se dice, la ecuación de la parábola se describe como el lugar geométrico de un punto que se mueve en el plano de tal manera que su distancia de una recta fija situada en el plano es siempre igual a la distancia de un punto fijo del plano y que no pertenece a la recta, ¿sí? Dice es un punto fijo. Es el lugar geométrico de un punto que se mueve. De igual manera, es un punto que nosotros vamos desplazando para describir la parábola. ¿Cierto? Lo que estoy aquí haciendo en la presentación. ¿Sí? Dice, en un plano de tal manera que su distancia de una recta fija situada en el plano es siempre igual a la distancia de un punto fijo. Se refiere a esto. Esta distancia, a esta recta, es igual siempre a la distancia de un punto fijo en cada uno de lo que nosotros vamos haciendo en la trayectoria. Así, a un punto fijo. ¿Sí? Un poquito aquí la gráfica. A lo mejor no se ve, pero si hago bien la gráfica, en alguna parte se va a coincidir de esa manera la construcción. ¿Sí? A eso se refiere. Estamos, y aquí se van identificando ciertos parámetros, ¿no es cierto? Los elementos de la gráfica se definen, ¿no es cierto? El vértice es esto, el foco es esto, y la directriz, más o menos, no creo que se alcance a ver aquí. La directriz es justamente esta recta de acá. ¿Estamos? Ahora aquí la parábola en realidad puede estar referenciada a dos ejes. ¿Sí? Respecto al eje y respecto al eje X. Y obviamente posicionado, como habíamos visto en la ecuación de la circunferencia, en cualquier parte del plano, que como vamos a ver, eso está también asociado a las características de la ecuación como tal. ¿Sí? Regáleme un segundito, por favor. Perdón, como había yo mencionado, aquí tenemos que identificar ciertas características geométricas que hablamos del vértice, foco y la directriz. Y bueno, y la representación matemática o algebraica de la parábola, más o menos es la que está descrita. Lo que había yo mencionado en el caso de la parábola, yo puedo tener unas referencias respecto al eje X, que se expresaría mediante esta relación, y con respecto al eje Y, mediante esta otra relación. Estamos que lo que expresan son la forma de la ecuación de la parábola, ¿no es cierto? Pero ya vamos a ver que de cada una de ellas, dada la manera en la que nosotros representamos nuestras curvas en el sistema de coordenadas, en unas tal vez no se ve como una parábola, sin embargo sí lo es y se utiliza otra relación algebraica. De igual forma, lo que había mencionado hace un momento, yo aquí tengo, esta vendría a ser las formas ordinarias. Y aquí también tengo una forma ordinaria bajo el mismo concepto de traslación, lo que, volviendo a repetir los temas que ya se vieron anteriormente, ustedes pueden observar que en esta relación y menos k elevado al cuadrado, aquí yo hago una traslación en el eje y
4ph menos k, aquí hago una traslación en el eje X. Es decir, la parábola puede estar posicionada en cualquier parte del plano cartesiano. Es decir, también a la vez, tanto el vértice y el foco se van a desplazar. ¿Qué distancias? La distancia K y H, y obviamente por el signo sabemos que será a la derecha, a la izquierda, arriba y abajo. Y en la otra ecuación tenemos exactamente lo mismo. Volviendo a repetir, respecto al eje X, respecto al eje Y. Estamos las referencias en cuanto a la representación gráfica de la parábola. Bien, nuevamente, como habíamos desarrollado en el caso anterior, descartar, déjame ver una cuestioncita. Lo que voy a hacer es hacer la representación, perdón, el desarrollo matemático. Voy a tomar esta relación, vamos a ver cuál tomé para más o menos verle acá, y al cuadrado, sí. Voy a utilizar esta relación de aquí, porque la otra es igualita. Las dos en realidad me van a dar la misma interpretación, pero obviamente tengo que luego consolidar con los datos. Voy a utilizar esta relación y voy a desarrollar, es decir, desarrollo el trinomio cuadrado perfecto, lo que está aquí, lo que estoy marcando. Si ustedes ven, aquí está el desarrollo. Y al cuadrado menos 2KY más K al cuadrado es igual a 4PH menos 4PH. Y le reacomodo, como ustedes pueden observar. Coloco Y al cuadrado, luego pongo el X, el Y, un poquito manteniendo el orden, y se me queda expresado esta relación igualada a 0. Y como en el caso de la ecuación de la circunferencia, hago exactamente el mismo procedimiento. ¿Estamos? Es decir, le voy a comparar con la forma general que me describía las relaciones cuadráticas. Al cuadrado más B al cuadrado. Perdón, hagamos esto más bien porque si no aquí me voy a demorar mucho. ¿Sí? Lo que hago a continuación es esto. Lo que estoy haciendo es esto. Sería A. Déjenme ver la ecuación. Voy a compararle término a término nuevamente. Eso es lo que voy a hacer. A X al cuadrado más B, Y más C, X. Profe, no se ve. No se ve. Está muy pequeño. Ya, solo le escribo y ya le abro la pantalla. Solo déjenme colocarle aquí nada más. Más CX. Ya solo quiero poner esta relación más de Y más E. Ya. Ya les abro la pantalla. Al cuadrado, ya. Listo. Ahí se ve. Tal vez ahí se ve Sí, la... profe. Ya. Sí, profe. Ya, gracias. Lo que yo decía es, este es el desarrollo, ¿no? Lo de aquí. Perdón. Vamos a ver. Esto es lo que ya desarrollé partiendo de la forma ordinaria de la parábola. Y lo que acabo de mencionar es, dice, lo que estoy diciendo es de que ahora voy a compararle con los términos a término. Esta primera relación, ¿tiene el término x al cuadrado? No. Como consecuencia, yo puedo interpretar que A vale 0. ¿Sí? Nuevamente voy a Y con Y, lo que está acá. Como consecuencia puedo decir B vale igual a 1. Y nuevamente hago lo mismo en todos los otros términos. C dice que va a valer menos 4P, D va a valer menos 2K, y la constante, todo lo que me queda sobrando de la expresión. ¿Sí? Estamos, por lo tanto, ¿sí? Yo podría representar en la forma general que una parábola, cuando está, o más bien una ecuación, cuando es expresada, como lo que acabo de poner en el recuadro, y al cuadrado más x más dy más e, automáticamente yo identifico que esa es la ecuación de una parábola. ¿Sí? En este caso, respecto al eje y, es decir, es una parábola de esta manera. Respecto al eje x. ¿Estamos?
Y lo mismo, si hubiera utilizado la otra relación, la de acá, y hago el desarrollo exactamente de la misma manera, aquí yo voy a tener vuelta. ¿Qué consideraciones? Que A es igual a 1 y B es igual a 0. Sí se observa el cambio, ¿no es cierto? Y en este caso digo, yo tengo una parábola también de la forma x al cuadrado más x más y más e. Sí, obviamente cambian las relaciones, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. Acá el e es igual a k al cuadrado más 4ph, acá es el e es igual a h al cuadrado más 4pk. En eso hay que tener mucho cuidado. Pero esta es una parábola que estaría descrita con respecto al eje y, de esta manera, referenciada al eje y. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces hay que tener presente que el procedimiento que hicimos en la ecuación de la circunferencia también la hicimos acá, o sea, no hemos hecho nada diferente. Lo que nosotros estamos determinando es cuáles son las características de las constantes, ¿sí? Eso estamos analizando. Que cuando se me dé una forma general, yo pueda identificar de manera inmediata. Lo que dije hace un momento, si tengo la forma y al cuadrado más x más y más e, yo sé que es una parábola referenciada al eje x, y si tengo la forma x al cuadrado más x más y más e, yo tengo una parábola referenciada al eje y. Nada más, gráficamente, o sea, eso es lo que yo tendría que identificar de manera inmediata. En este ejemplo, ¿cuál de las dos gráficas es? ¿La gráfica A o la gráfica B? ¿En cuál yo debería de automáticamente identificar? La B. La B, ¿no es cierto? Es una parábola que debe estar referenciada al eje Y. Obviamente no es como la que está aquí. Sí, ya tendré que ver porque con seguridad esta es una parábola desplazada, que podría ser así. No sé, la posición justamente me van a marcar qué parámetros. Estos de aquí. Este punto H y este punto K, lo que me posicionan es el vértice. Esta es mi referencia, el vértice. El H y el K me marcan eso. Era como en la ecuación de la circunferencia. En la ecuación de la circunferencia y el H y el K, ¿qué me referenciaba? El centro. El centro. En el caso de la parábola, es el vértice, ¿sí? Sobre el cual yo determino cómo se desplaza, cómo se mueve, ¿sí? Es el punto que me dice cómo se cambian todos los demás, cómo se posiciona, ¿sí? Ese es mi punto de referencia. Entonces, basado en eso, yo ya posiciono el punto P y obviamente ya puedo definir la parábola. Ojo, aquí también algo súper importante. Una parábola, en el caso en el caso de referenciado al eje X, la parábola también puede ser en este sentido. Y en el caso referenciado al eje Y, puede ser hacia abajo la parábola. Eso ya depende de los factores, en el caso de los signos, ¿sí? ¿Por qué es para arriba? ¿Por qué es para abajo? Eso hay que tener presente. Pero lo fundamental es cuando yo identifico una ecuación de entrada, cuando está expresada en su forma general. Eso es lo fundamental. Es decir, esta es una parábola con estas características, etcétera, etcétera. Ya tener en la idea del macro de cómo vendría a ser esa relación. ¿Sí? A ver, vamos a ver, ¿alguien me hace alguna cosa? Ah, bueno, ya se ve. ¿Sí? Estamos, preguntas tal vez, alguna duda, alguna inquietud. Sí, bien, le vamos a dejar hasta allí. Estos ejercicios también lo desarrollaremos la próxima semana, al menos uno de estos, para que el otro ustedes lo puedan complementar. Si alguien quiere adelantar, también no hay ningún problema, eso lo dejo ya a su libertad. Porfa, traten de hacer los ejercicios que un poquito les digo, o están aquí en las presentaciones, pendientes del día de mañana, lo que yo voy a subir para que puedan realizar. Recuerden que se lo tienen que realizar hasta el fin de semana, y algo que les había dado de información al inicio de esta sesión, les comentaba de que encontré un mecanismo para subir las clases, que es a través de una plataforma que se llama WeTransfer. Creo que algunos docentes lo están utilizando y no sé si con ustedes lo están haciendo. Entonces, yo voy a través de esta plataforma, se genera un enlace, porque ayer ya lo hice con otro paralelo, y me parece que desde ese enlace ustedes pueden ya descargar el video. Les comentaba de que también creo que esta plataforma permite que el video esté alrededor de una semana dentro de su página web. Por lo tanto,
el que le interese tendría que descargarlo de manera inmediata. Yo un poquito voy a hacer alguna edición en algunos videos para poderlo subir. Ahí iré indicando el día de la clase que se tuvo, ¿no es cierto?, que corresponde, no por tema, sino más bien por día de la clase que se dio. Y también voy a enviar al correo, no sé, alguien aquí, ¿quién está encargado de la asignatura o en esta materia? Tal vez si me ayuda, no sé, alguien creo que me dio una mano anteriormente. Alguien a quien le voy a mandar también el enlace y a su vez, si es que yo voy a subir el enlace a Ley Virtual, ¿no? Voy a subir allí, voy a ver qué es lo que pasa, pero si tienen algún problema, a la persona que me pueda ayudar, no sé si alguien me puede ayudar para también mandarle a ella el enlace, el correo electrónico. No sé, ¿quién me da una ayuda en ese sentido? ¿Algún voluntario, voluntaria? Nadie. ¿Algún voluntario o voluntaria? Nadie me da una mano para yo mandarle el enlace y ella a su vez pueda mandarles a sus demás compañeros. Voluntarios, no hay nadie. Profe, me pueden enviar a mí entonces. ¿Cómo se llama, perdón? María Milena. Apellido. Soto Ramírez. Ya, María Milena. María Milena. Déjame ver. Ya, A ver, María Milena Soto Ramírez. Ya, lista. Entonces, yo le voy a mandar a Milena Soto Ramírez. ¿Sí? Le voy a mandar el enlace y obviamente usted también que me ayude difundiendo. Insisto, yo de todas maneras el enlace le voy a subir a Ley Virtual para que ustedes a su vez hagan el link y puedan descargar. Y lo que les decía hace un momento, parece de que ese link permite que bajo un tiempo se puedan descargar, creo que son 7 días. Pasados los 7 días los videos comienzan a borrarse, me parece. ¿Sí? Entonces, que tengan pendiente a quien le interese, obviamente, para que tenga como respaldo y luego revise la clase como tal. Hecho. Listo, nos vemos de aquí el día, lunes a las 9. Tratarán de hacer los ejercicios y mañana pendientes con lo que voy a subir al virtual. Estamos, cuídense y nos vemos la próxima semana. ¿Ok? Gracias, profe. Gracias, profe. Cuídense. Gracias. Ya. A John también le voy a enviar entonces. John Hidro. Ya. Tienes a 2 personas.